Dos palabras, buenas tardes a todos, a todos. Eh, y las palabras son de agradecimiento a Alejandro, a María Marta y a Alberto por aceptar esta invitación y poder compartir con nosotros su experiencia y su trayectoria. Contar bien, como decía Federico, este es un seminario que es organizado conjuntamente con la Universidad Nacional de Villa María y el INAES. Para nosotros la universidad venimos trabajando hace un tiempo en la temática y no es muy importante poder acordar y encontrarnos con los protagonistas para a partir de ahí transformar una experiencia de aprendizaje. Este es un seminario, como bien decía Federico, 60 participantes, tanto de nuestra universidad como algunos externos, como un conjunto de participantes de nuestro hermano país de Colombia. Y después en cada encuentro, que son 13, es abierto al público, ¿sí? Entonces jugamos de esas dos maneras y temáticas particulares que interesan a otros públicos, entonces siempre son abiertos. Y siempre son a partir de los protagonistas, decimos nosotros, ¿sí? Este es un seminario donde toman la palabra los protagonistas y a partir de ahí reflexionamos en clave, si se quiere, académica o en clave de experiencias situadas, digamos, ¿sí? Pero la lógica es escucharlos a ustedes, escucharlos compartir. Nos ha gustado muchísimo esta posibilidad, que nos desafiamos en el diseño, si eran 2, 3, 4 participantes, teníamos algún miedo, pero me parece que escucharlos compartir también nos ha hecho mucho bien a todos los que somos escuchas en estos eventos. Así que muchísimas gracias, Ale, que hace mucho que no nos vemos, pero ya volverán los momentos de encontrarnos más seguidos. Y gracias a Alberto y María Marta por esto. Y un saludo grande a Patricio, que un orgullo que te haya sumado. Fede, todo tuyo. Bueno, gracias, Gaby. Seguramente en un rato se estará sumando Nahum Miranda, que es nuestra contraparte, que es de la casa también, es docente de la casa, pero nuestra contraparte del INAES. Seguramente en un ratito está sumándose Nahum. Bueno, gracias, Gaby. Voy a presentar en primer lugar a Alejandro, después a María. Les voy a hacer una breve presentación, a Alberto también, y después les voy a dar la palabra a Alejandro para que inicie. Alejandro Russo es el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, la CAM, es vocal también del INAES, es vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad, es representante por Argentina en la Alianza del Mutualismo para las Américas, AMA, es presidente de la Junta Ejecutiva y de la Junta de Gobierno de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba, el famoso FEMUCOR, como le decimos en Córdoba, y así podríamos seguir un rato largo contando de nuestros 3 invitados su currículum. Esto les advierto que es solo un recorte. Si quieren más información sobre la trayectoria y la experiencia que tienen, lo pueden encontrar en la web. Después tenemos la participación de María Nadeo, que es gerente general de San Cristóbal Caja Mutual, del Grupo San Cristóbal, es doctor en Administración de la Universidad Nacional de Rosario, licenciada en Administración de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un posgrado en Docencia Universitaria de la UBA, tiene el programa Certified Expert in Sustainable Finance de la Frankfurt School of Finance and Management. Disculpen el inglés acordobesado que tengo. Tiene un posgrado en Políticas Públicas y Desarrollo Local de la Universidad de Rosario, un certificado global por Reporting Initiative, Responsabilidad Social Empresaria y Competitividad Sostenible por el World Bank Institute, USA y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y no quiero extenderme, pero también sigue un largo currículum y una larga experiencia. Y voy a presentar al tercer invitado, que es Alejandro Babestrelo, que es gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito. Esto es interesante porque Alberto ha escrito artículos sobre financiamiento y desarrollo local y la importancia del cooperativismo, que es justamente el tema que nos trae, así que la verdad que es un gusto tenerlo, porque después le vamos a pedir que nos pase los links a Alberto de esos escritos para poder compartirlos. También es contador público por la UBA, tiene un posgrado de la Facultad de Derecho en Prevención de Lavado de Activos, tiene un libro escrito con otros autores de la Universidad Nacional de La Plata,
que es una visión sobre el crédito cooperativo, y tiene una experiencia que viene desde el año 76, que trabajó en un banco cooperativo agrario y después fue trabajando en distintos cargos gerenciales, tanto públicos como privados, y fue socio fundador de la primera calificadora de riesgo en la Argentina en el año 1992 y fue gerente general del BICE, y a partir del 2007 está en un proyecto de caja de créditos cooperativos para luego quedar en el cargo que tiene hoy, que es gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito. Bueno, largo y tendido currículum de nuestra invitada y nuestros invitados, la verdad que excelente. Y aprovechamos en este momento y le damos la bienvenida al compañero Naum, que es docente de la casa y a su vez también es miembro del INAES. Naum, ¿querés decir algo? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, Federico. La verdad que un panel de lujo, como todos los que venimos teniendo, pero especialmente este, porque además somos grandes compañeros, amigos con quienes están presentes, gente que tiene mucha profundidad, mucho conocimiento sobre el asunto, y que, bueno, va a aportar a esta reflexión de ver cómo el ahorro local, cómo estas organizaciones mutuales y cooperativas permiten redireccionar y reenfocar en proyectos productivos, proyectos que desarrollan las regiones de una manera notoria y que muchas veces no es tenida en cuenta. Así que creo que va a ser un buen panel. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Naum. Y por supuesto tenemos con nosotros a Patricio Griffin, que fue director del INAES en pre-2015. Así que le damos la bienvenida. Y quiero pedir disculpas a nuestro invitado, Alberto Babestrello, porque me he dado cuenta que le hemos puesto el apellido con una sola L en el flyer. Así que, Alberto, te pido disculpas, aprovecho públicamente por ese error. No hay problema. Bueno. Te doy la palabra, Alejandro, ¿querés mover la pelota, digamos? Bueno, la verdad que buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto enorme participar en este 7º encuentro de cooperativismo y mutualismo en el proceso de desarrollo territorial, organizado por esta querida Universidad de Villa María. Es un gusto compartir este espacio con el doctor Alberto Babestrello, que conoce el sistema financiero cooperativo como muy pocos, y que seguramente nos hará aportes muy interesantes, con lo cual me exime de abordar el crédito cooperativo, ya que él lo va a hacer muy bien, y me da lugar a que desarrolle más el aporte que hace el mutualismo de ahorro y crédito como aporte a los procesos de desarrollo territorial. Y por supuesto, también es un gusto enorme compartir esta mesa con la doctora Marina Deo, quien además de hacer permanentes aportes técnicos al mutualismo, trabaja mucho y trabaja muy bien en lo concerniente a la economía de impacto y en el financiamiento sostenible, que es una de las estrategias en donde el mutualismo y el cooperativismo tienen que insertarse cada día más. Todos sabemos que el mutualismo y el cooperativismo integran una iniciativa socioemprendedora o socioeconómica basada en valores y principios con el objeto central de construir y alcanzar una vida mejor para sus asociados, para la comunidad y por ende para la región, generando de esta forma un desarrollo local, formando un círculo virtuoso en la economía regional. Es un pensamiento en donde se coloca a la persona en el centro de la atención y no al capital, que sin restarle su importancia en el logro de los objetivos de desarrollo resulta necesario como factor económico este capital para alcanzar el objetivo del bienestar general. Por ello, no podemos dejar de tener en cuenta que el capital, conjuntamente con el ahorro, son fundamentales para la potenciación y el crecimiento de entidades solidarias de ahorro y crédito, en este caso mutuales y cooperativas, que no serán más que herramientas para el desarrollo local con un fuerte impacto social. Las personas cooperan para el logro conjunto de los objetivos y principios, y cuanto más aporten su capital y sus ahorros, mayor será el logro colectivo, ya que se podrán generar recursos que se volcarán a la asistencia financiera, tanto a individuos como a pequeños productores locales, generando ello un círculo virtuoso de crecimiento y de desarrollo con alto impacto social y regional. Para introducirnos en este complejo mundo del ahorro y del crédito, tenemos que comprender la importancia
y el rol que cumple el capital aportado por los asociados en las actividades crediticias, siendo este el respaldo de las operaciones de captación de ahorro y de obtención de recursos que en conjunto mejorarán las condiciones para los créditos de los asociados. Es acá en donde podemos apreciar que si hay capital, hay crédito, y que en la medida que éste se reduzca, se limita el crédito a los asociados y se desdibuja su objetivo como tales entidades. En la medida que el capital nos acompañe, el desarrollo de las cooperativas y el de las mutuales y las actividades del conjunto de estas instituciones irá perdiendo importancia relativa, en el caso que no nos acompañe, respecto a otros oferentes de crédito. Por ello, destacamos la importancia y el rol significativo que pasa a tener la necesidad de incrementar periódicamente los capitales y complementarlos por el ahorro de los asociados, para así posibilitar el desarrollo futuro y el cumplimiento de los objetivos de las cooperativas o las mutuales. Tenemos entonces que el capital, potenciado por el ahorro, permitirá en su conjunto generar una estructura de crédito que hará crecer a la economía de la región y servir indirectamente a fines sociales y culturales, con implicancia directa en un impacto social positivo. Surge entonces la necesidad de remunerar adecuadamente estos factores y así contar con los recursos que permitan el desarrollo y la potenciación de la actividad, incorporando a este círculo virtuoso nuevos agentes de la economía, convencido de que ello permitirá generar y cumplir estos objetivos. En Argentina, sabemos que a diferencia de la gran mayoría de los países del mundo, la mutualidad cuenta con la posibilidad de prestar una multiplicidad de servicios. Así lo establece el artículo 4 de la Ley de Mutualidades. En este artículo, aporta una nómina importante de servicios de manera enunciativa, pero no taxativa, y es el primer escalón donde en la propia Ley Especial de Mutualidades se habla de préstamo y de ahorro. Se habla de estímulos a los ahorros, vale decir, ese interés que se paga al asociado por depositar sus ahorros en las mutuales con el nombre de estímulo, así lo establece la ley, es un incentivo que premia la confianza que deposita un asociado en su propia mutual al dejar su ahorro en ella. Los servicios de ahorro y préstamos en la mutualidad son considerados una herramienta que en la gran mayoría de los casos produce un ingreso complementario al resto de los servicios. ¿Por qué decimos complementarios? Porque como las mutuales no distribuyen excedente entre sus asociados, los mismos son capitalizados para dar más y mejores servicios. Con ese excedente se subsidian servicios deficitarios, por caso el deporte, la recreación, la cultura, distintos tipos de subsidios y en muchos casos hasta la salud, entre otros servicios. En este sentido es importante señalar que ese excedente da inicio a un círculo virtuoso basado esencialmente en lo que la plata de la comunidad, de una manera o de otra, queda en la misma comunidad. Vale decir, el servicio de ahorro y crédito mutual se nutre del aporte de una región y se invierte en la misma región donde se recibió el aporte. Vamos a ver más adelante que esto ha trascendido y ya no solo el aporte de esa región queda en esa región, sino también hay aportes productivos de una región hacia otra región. Este mecanismo, sumado al crédito cooperativo, es una de las mejores maneras de reactivar las economías regionales de nuestro país y contribuir al desarrollo local. Con los ahorros de la zona se ayuda a las pymes, a los clubes, a los pequeños talleres, al agro, a la industria, al consumo y así podríamos seguir. En ese marco y conforme a la estructura jurídica que enmarca el mutualismo y el cooperativismo, las normas de Basilea no tienen impacto en el crédito y el ahorro mutual, ni en el crédito cooperativo, salvo en el caso de los bancos cooperativos que están expresamente comprendidos en el control del Banco Central. En Argentina, tanto en las mutuales de ahorro y crédito como en las cooperativas de crédito, el control estatal está regulado por el INAES. Ustedes recuerdan que en el año 93, a través del decreto 1367-93, se pretendió establecer el control de las mutualidades prestadoras del servicio de ahorro y crédito a través del Banco Central, porque consideraban que las mutuales intermediaban entre la oferta y la demanda de dinero. Fue entonces cuando organizaciones de segundo grado del sector plantearon la inconstitucionalidad del decreto 1367 y también de las 3 normas que el Banco Central emitió para dicha regulación. Y fue así
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo oportunamente lugar a la cautelar y 20 años después también declaró la inconstitucionalidad del decreto 1367 y de las 3 normas que emitió el Banco Central con fines regulatorios a este sector. Ahora bien, ¿por qué se necesita que en nuestro país exista un sector que proporcione soluciones crediticias y administre ahorro de asociados y que no esté contemplado en el marco de las normas de Basilea? Y la respuesta es simple. Son entidades que forman parte de la contribución a un desarrollo local, son entidades que dan su aporte al fortalecimiento de gran parte de las economías regionales. Estas organizaciones pueden asistir, porque su regulación así lo permite, a un segmento que no califica para operar en el sistema financiero regulado por el Banco Central. Vale decir, operan en la inclusión financiera y no en la expulsión financiera. Estas organizaciones, con su flexibilidad y con el conocimiento de su asociado, pueden financiar al consumo, a las pymes, al agro, a pequeños y medianos emprendedores, entre otros actores de la economía. En este marco se están generando una profundización del desarrollo crediticio, tanto en las cooperativas como en las mutuales, teniendo una alta presencia en la producción. Todos sabemos que cuando producimos, consolidamos empresas, consolidamos puestos de trabajo, aportamos más impuestos. Se inicia un círculo virtuoso donde el país se pone a caminar y es ahí, en plena pandemia en este caso, que el crédito fue presente en este caso a través de las entidades mutuales y cooperativas. Hoy podemos citar ejemplos de transferencias de recursos de mutuales a la producción cooperativa, haciendo crecer la industria vitivinícola y también la industria láctea. Transferencias de recursos de mutuales de una región, por caso la región centro, a otra región como la región Cuyo. Transferencias de mutuales de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba a la producción láctea cooperativa de la provincia de Córdoba. Vale decir, estos créditos enmarcados en fondos productivos hacen ver que no existen fronteras provinciales. También transferencia de mutuales a las propias proveedurías de mutuales, en donde hay varios ejemplos de proveedurías con aportes de uniones de mutuales que se asocian por la proximidad geográfica o simplemente por la afinidad institucional, con el objeto de llevar a sus comunidades un precio justo, en el caso de los supermercados mutuales, y en cierta medida contribuir a una regulación de precio a la baja, en el marco de la oferta y la demanda, pero con un aporte indiscutido de la economía social. Ustedes saben que en Córdoba hay 20 supermercados mutuales, producto de distintas alianzas, pero que hoy estos supermercados mutuales, en el marco de las proveedurías mutuales, sirven de regulador de precio en cada una de las comunidades donde ellas se desarrollan. Podemos citar también la excelente alianza que hay entre las mutuales y los municipios, fundamentalmente en el interior del país. En muchos casos, estas organizaciones financian el pago de los sueldos a los empleados municipales, hasta que les llegue la coparticipación, o bien se armen de recursos locales. O también el caso del financiamiento de la obra pública municipal con aporte mutual. En estos momentos, casualmente, se está analizando con altas posibilidades de que se lleve a cabo, de contribuir al financiamiento de la obra pública municipal a través de las mutuales, con una parte subsidiando el capital por parte de la Nación y otra parte subsidio de tasa a cargo del INAES, también de la Nación. Ahora bien, las herramientas están a disposición y tanto el sector mutual como el cooperativo de crédito operan en el marco normativo especial, en el marco de una regulación específica dispuesta por el INAES. Pero esencialmente la característica fundamental es que lo hacen de una manera solidaria. Este último concepto robustece el hecho de que las mutuales cooperativas y cooperativas resultan ser la banca solidaria de proximidad en el sistema financiero que dejó hace muchos años el sector financiero por los bancos. La pregunta es si todo esto es suficiente. Y yo les tengo que responder que es necesario, pero no es suficiente. Ya que tanto el crédito como el ahorro solidario tiene que también ir hacia una dirección que sin lugar a dudas va a complementar todo el buen accionar que lleva a cabo naturalmente estas organizaciones. Y seguramente la doctora Mari Nadeo va a coincidir conmigo
y va a ampliar mucho más este tema al cual yo me voy a referir ahora, y me refiero a operar en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto nos ofrece una oportunidad real y concreta para abordar los principales desafíos del nuevo milenio. Entre otros, la creciente desigualdad, la exclusión social, la pobreza extrema, la educación, el alto desempleo, particularmente entre grupos vulnerables como las mujeres y los jóvenes, y el aumento de riesgo por desastres naturales provocados en su mayoría por el cambio climático. Como siempre decimos, el futuro requiere una solidaridad cada vez más protagonista. Este nuevo concepto y este nuevo contexto exige nuevas competencias profesionales, tanto a autoridades locales, personal directivos y técnicos de las organizaciones como el sector privado y la sociedad civil en general. El objetivo 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable establece promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Las mutuales y las cooperativas de Argentina tenemos la convicción de que nuestras organizaciones son un motor central de reactivación de las economías regionales, de la producción y del empleo. El modelo solidario debe ser uno de los motores del país inclusivo que necesitamos. Por último, y para ir cerrando mi exposición, estoy convencido que podemos seguir analizando cómo impactan las finanzas solidarias en el marco de estos objetivos. Pero tengo la absoluta certeza que ese es el camino que debemos tomar para consolidar el crecimiento y el desarrollo de las finanzas solidarias. Muchas gracias. Bueno, excelente. Gracias, Alejandro, por compartir esas palabras. Nos quedan algunos conceptos, algunas ideas vertidas. Vamos a pasar a escuchar en un momento a Marinadeo. Lo que sí quería recordarles, ya lo pusimos en el chat, pero que pueden ir dejando en el chat de YouTube y en el chat de acá del Meet, pueden ir dejando preguntas o intervenciones que quieran ir haciendo, que les vayan surgiendo, las pueden ir anotando directamente ahí para que después con el equipo de trabajo levantemos esas y las podamos compartir. Gracias, Alejandro. Te doy la palabra, Mari, ¿te parece? ¿Estás preparada? A ver si ahí me escuchan, perfecto. Quería ver también, bueno, gracias Alejandro, la verdad que siempre es un placer escucharte y aprendo muchísimo de todos ustedes, así que para mí es un placer que me hayan invitado, les agradezco muchísimo. Yo preparé una pequeña presentación y después Federico, si la gente te lo pide, está a disposición, siempre hacemos lo mismo. Bueno, como siempre como les decía, un placer poder compartir y escuchar tanto a Alejandro como a Alberto y tener esta oportunidad, así que nuevamente muchas gracias por invitarme en este seminario. La idea es, desde la perspectiva de la economía social y solidaria, compartirles algunos conceptos o también algunas ideas y proyectos que hemos llevado adelante con el concepto de lo que es el financiamiento de triple impacto. Así que, bueno, les he preparado esta presentación que, como te decía Federico, está a disposición de cualquiera que la necesite, y obviamente nosotros seguimos a disposición desde Caja Mutual y desde el Grupo San Cristóbal si necesitan hacernos alguna consulta más. La idea es proponerles, introducirnos un poco al concepto de qué es triple impacto y el espectro de finanzas de impacto, tanto lo que es inversión y financiamiento de triple impacto, y el rol como mutuales, el desafío de no ser filantrópicos, lo acaba de decir Alejandro, tenemos el desafío de generar a través del ahorro ese flujo de fondos donde tenemos un capital que lo ponemos las mutuales a disposición de nuestros asociados en las distintas regiones de nuestro país para poder apoyar a los asociados, sean personas físicas o jurídicas. Entonces, nosotros no podemos
no ser sustentables económicamente porque estaríamos descuidando el valor del capital. O sea que también el rol de las mutuales en dar impacto social, que es histórico desde su génesis, en las finanzas inclusivas, pero la propuesta es mirarlo desde lo que es la mirada de los objetivos de desarrollo sostenible y de lo que es el concepto profundo del triple impacto. Hay una lectura que me gusta a veces comentar, es muy nuevita, una lectura que se llama Aspectos legales de la inversión de impacto en Argentina, que lo hizo la organización Keidos de Impacto Legal. Les recomiendo mucho eso porque trae información bastante actualizada, ¿no? Básicamente nos preguntamos qué son las inversiones y el financiamiento de impacto, y tanto las inversiones como el financiamiento, para que sean de impacto, tienen que tener el concepto de intencionalidad, es decir, tener la intención que con esa inversión que hagamos o con el financiamiento que prestemos a los asociados, podamos lograr objetivos sociales o ambientales específicos. Y cuando decimos específicos, es que tienen que ser también medibles. Decir, bueno, ok, yo, digamos, la mutual está generando un crédito a una pyme o a una organización social, de una mutual prestarle a otra mutual o a otra cooperativa, como dio el ejemplo Alejandro. Bueno, ¿qué impacto estamos generando positivo en la sociedad? ¿Qué impacto estamos generando también en el medio ambiente? Recuerden que en estos desastres naturales que habla Alejandro se necesitan flujos de fondos, se necesitan préstamos para reconstruir muchas veces ciudades, municipios, zonas, tanto para la adaptación al cambio climático como para la mitigación de los efectos que produce el cambio climático en nuestro territorio y en el mundo en general. Pero a su vez, y ahí lo resalto también, que esto no impida tener un retorno financiero, porque ¿cuál es el concepto de retorno financiero desde la mirada de una mutual? Es aquel que nos permite dos cosas fundamentales, o tres: cuidar el valor del capital, mitigar los riesgos que tiene el servicio, digamos, de préstamo que le estamos dando a nuestros asociados, y nos permite escalar, nos permite poder prestar más, porque como lo que genera una mutual queda en la mutual, lo que podemos hacer, y por eso tenemos tanta oportunidad desde lo que es el mundo o el ecosistema de triple impacto, que ese retorno financiero nos permita generar o escalar mayor impacto. Entonces hay como 4 aspectos importantes: la intencionalidad, la inversión con expectativa de retorno, es decir, nosotros no estamos donando el dinero, no lo podemos donar porque es el dinero de nuestros asociados. También tener un rango de expectativa, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a buscar la maximización de la realidad, vamos a tratar de que haya una relación riesgo, retorno, impacto, tal que nos permita ser prudentes, cuidar el capital y mantenerlo y escalarlo en el tiempo para poder ayudar más. Y un desafío importante que también tenemos las mutuales por delante, que si ya estamos en nuestra génesis asociadas a lo social y al impacto, empezar a tener una cultura de medición de ese impacto. Empezar a hablar y contar en qué estamos aportando a los objetivos de desarrollo sostenible, cómo lo estamos haciendo y en qué medida estamos siendo parte de la solución. Bueno, ahí del GSG, el presidente Ronald Cohen dice que debido a la importancia de los flujos de inversión en nuestras economías, las inversiones que son de riesgo, retorno, y le agregamos un vértice más, que es impacto, nos ponen en el camino de las economías de impacto, que son economías que, como decía recién Alejandro, es un círculo virtuoso, es un círculo donde también todos van pudiendo satisfacer sus necesidades sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Para traerles un dato un poco reciente, el último informe del Global Impact Investing Network, el tamaño del mercado de inversión de impacto global estimado a finales de 2019 es de 715.000 millones de dólares a nivel mundial. Y fíjense, uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. A mí me gusta ver el vaso completo. Es decir, el 4% de ese importe está en América Latina y el Caribe,
que incluye México, es decir, solo el 4%. Tenemos aquí una oportunidad enorme frente a la necesidad de flujos y de capital para poder estar alineados a las inversiones y el financiamiento de impacto. Por eso se habla también de productos financieros de impacto, porque lo que estamos haciendo es reconciliar el desempeño financiero con un impacto ambiental y social positivo y medible. Siempre van a escucharme a mí, que soy muy insistente en esto. Si nosotros no medimos, no podemos mejorar y por lo tanto no podemos escalar, ¿no? Entonces, el rendimiento financiero hoy está teniendo cada vez más cabida. El concepto del impacto y los objetivos y enfoques de inversión se están viendo más en el contexto donde las direcciones, las juntas directivas de las mutuales empiezan a tener una mayor interacción con este aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía creo que nos falta bastante en lo que son herramientas de gestión de riesgo, entender que si nosotros le estamos prestando a una cooperativa, una mutual o una pyme, que su dinero lo está invirtiendo en Argentina, que lo hace para el sector productivo, que lo hace en las economías regionales, que sostiene el entramado social y que además puede medir ese impacto, sería una organización con menor nivel de riesgo que otra que no esté comprometida desde estos valores. Lo que les voy a mostrar a continuación, como se los voy a dejar de material porque el tiempo de exposición es corto, es simplemente para mostrarle el enorme espectro que tenemos en las finanzas de impacto y cuánto tenemos desde las mutuales y cooperativas de crédito para trabajar en este sentido. Fíjense en este primer cuadro, que la lectura más rápida y apropiada que podemos hacer es que en el espectro de capital, este capital del que nos hablaba Alejandro, que es tan necesario para poder hablar de ahorro y de crédito, porque desde ahí es donde se estructura el crédito, nosotros estábamos parados hace muchos años en un enfoque absolutamente tradicional, donde solamente lo que a mí me interesaba era el retorno financiero ajustado por riesgo. De la otra punta, donde está más oscuro, más en color oscuro, dice filantropía. ¿Qué es la filantropía? Cuando uno dona el capital, o subsidia la tasa, o deja tasa cero. Hay distintos grados de filantropía en este sentido, que tiene su razón de ser, tiene su necesidad, cubre una expectativa y una necesidad concreta, pero tenemos un enorme espectro en el medio entre el enfoque responsable y la inversión de impacto para encontrarnos dentro de las mutuales y del sector de las cooperativas de crédito el lugar que se viene trabajando hace muchos años, donde podemos trabajar en aportar al impacto social y ambiental de manera positiva y no por ello destruir el valor del capital. El segundo cuadro, que también tiene que ver con el espectro de capital, tiene que ver nuevamente, desde las inversiones tradicionales a la filantropía, ¿qué estamos poniéndole foco, no? Y yo me voy a referenciar básicamente a los focos en los desafíos ambientales y sociales para generar retornos financieros que nos permitan cuidar el capital, ¿no? Entonces, ahí también tienen otra manera de ver este espectro y buscar las oportunidades para poder obtener, digamos, aquellos perfiles de créditos en nuestros asociados que podamos traccionar el flujo de fondos de las finanzas tradicionales a las finanzas de impacto. En este ecosistema, y quizás Alejandro y Alberto se deben acordar que hemos usado en estos fondos de integración productivo-financiera esta frase, ¿no? La articulación. Nosotros somos absolutos convencidos de que hay que articular para poder crecer en este sentido y para poder incrementar el impacto, ¿no? Y hemos dado cuentas de que hemos podido hacer esto en el sector de mutuales y cooperativas para unirnos en pos de dar una solución de gran alcance como lo fueron los fondos de integración. El ecosistema global de las inversiones de impacto tienen como 3 o 4 actores. Los que están en la oferta del capital, que ahí estarían las mutuales, además de todo el sistema financiero, que tienen como objetivo financiar el impacto, la demanda,
que ahí podemos encontrar organizaciones de la sociedad civil, otras mutuales y cooperativas, empresas que también se llaman B Corp, empresas que tienen en su core business o en su corazón, digamos, de negocio, el objetivo de solucionar algún problema social o ambiental, y la intermediación del capital de impacto, que tiene que ver también con los facilitadores y con algunos, como está pasando ahora, la Comisión Nacional de Valores, generando, digamos, una cantidad de instrumentos importantes para poder intermediar entre la oferta y la demanda de fondos. Obviamente el papel fundamental que cumple el gobierno y la regulación con las políticas y la promoción, y una cantidad enorme de facilitadores, organizaciones civiles, las universidades, como sucede en este momento, ONGs, instituciones de todo tipo, que lo que hacen es tratar de generar y de fortalecer este ecosistema para que se pueda traccionar el flujo de la oferta a la demanda de fondos. Finalmente, el último punto es nuestro rol como mutuales, ¿no? Como les comentaba recién, y cómo poder pensar a este sector financiero consolidado de cooperativas y mutuales para actuar positivamente en el impacto. Acá hay una pequeña información y pido disculpas porque sé que están los directivos del INAE que quizás tienen información con los números incluso más cerrados, pero para tener una dimensión, a mí lo que más me importa de esta slide es ver la potencialidad que tiene el sector de cooperativas y mutuales para poder aportar soluciones de fondo a los problemas sociales y medioambientales de Argentina. Estamos absolutamente en todo el país, y hay más de 27 millones de personas asociadas a cooperativas o mutuales, y el 67% están radicados en el interior. Si hablamos de desarrollo territorial, no podemos dejar de lado lo que nos está ofreciendo el sistema de cooperativas y mutuales y el potencial que tiene para llevar soluciones a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Pero tenemos grandes desafíos, obviamente, porque no podemos lograr eso si no somos rentables, sostenibles y solventes, si no lo hacemos con la mirada en la economía real, si no desarrollamos una gobernanza sólida, ética y transparente, si no tratamos de que todo nuestro accionar de nuestros productos financieros terminen contribuyendo de alguna manera a los objetivos de desarrollo sostenible y seguir articulando a nivel nacional e internacional para poder desarrollar alianzas que nos permitan escalar. Hay varias preguntas que me gusta dejarlas porque me gusta que esto siga trabajando en las mentes nuestras y de ahí creo que salen las grandes ideas, que para un desarrollo territorial con un sistema financiero de la economía social sólido, tenemos como 3 grandes ejes que debemos seguir trabajando. Los recursos y procesos de las mutuales. ¿Qué desafíos tenemos hoy como mutuales de ayuda económica? En el mercado, ¿dónde estamos y qué nos espera? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro propósito para con el mercado? Y en productos, ¿en qué nos estamos diferenciando? Yo creo que hay muchas de las cosas que dijo Alejandro en la exposición anterior que muestran el sentir y la génesis de las mutuales, y en eso es donde nos diferenciamos del resto de las instituciones financieras, ¿no? Y creo que tenemos mucho más para profundizar. Finalmente, comentarles en el caso de Caja Mutual, de San Cristóbal Caja Mutual, que se animó a desarrollar financiamiento de impacto, lo hizo desde la inversión con un fondo de administración que se llama el Fondo Sigma, que financió en 30 millones a pymes productivas que tenían en su core el desarrollo social y medioambiental, y también como un miembro activo, y gracias a la invitación que nos ha hecho la CAM con INAGRE, el INAES, también acercamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para poder generar estos fondos de integración productivo-financiera, y estamos trabajando fuertemente para poder brindar más productos financieros de impacto, de modo de que la mutual tenga una nueva forma de medir, que no sea solamente el riesgo y la rentabilidad, sino también el impacto social, ambiental y cultural. La propuesta de valor de Caja Mutual es ofrecer soluciones financieras desde lo social y medioambiental y que sean construidas y construyendo
relaciones de confianza y alineando nuestros objetivos a los objetivos de desarrollo sostenible. Los desafíos que tenemos en el contexto de Argentina es obviamente siempre estar mirando la macroeconomía, ver cómo nos adaptamos, cómo creamos soluciones. Creo que es fundamental la creatividad, poder personalizar las necesidades, y es un músculo que lo tenemos bien entrenado en las mutuales. Sabemos atender y bajar a las necesidades que requiere cada socio nuestro, y ese acompañamiento y esa capacidad de articulación es una cultura que ya está en la génesis de las mutuales, con lo cual potenciaría muchísimo más la capacidad de financiamiento de impacto. Es decir, movernos entre el impacto cualitativo y el impacto cuantitativo es una responsabilidad social de las mutuales. No podemos quedarnos solamente pensando en cómo solucionarlo si no le damos continuidad, alcance, fortalecimiento a nuestro capital y a la orden. Como mutual de ayuda económica, hemos sido mencionados en el informe de inversión de impacto en Argentina, como les decía, en lo que se llama inversiones de capital paciente y mixto, el fideicomiso Sigma, y también, como les decía, en créditos, apoyando junto a otras 94 mutuales los fondos 1 y 3 que se hicieron gracias al INAES, la CAM y CONINAGRO. Como para terminar, este es nuestro edificio en Casa Central, que fue, alcanzó lo que se llama la norma LEED Gold de interiorismo sustentable. Somos el primer edificio que era un edificio tradicional y se reconstruyó para hacerlo de impacto ambiental positivo. Tenemos el primer edificio en Argentina que llega a la norma LEED Gold 4, y queremos de alguna manera abrirnos a la comunidad, entender las necesidades, acercarnos cada vez más al asociado. Estamos convencidos que necesitamos un sector financiero consolidado de cooperativas y mutuales, necesitamos una economía real que impacte en lo social y ambiental positivamente, y este sector financiero lo puede lograr, y seguir desarrollando una cultura ética y transparente que sea ejemplo a seguir. Somos conscientes que el ser mutual está en nuestra génesis, y es hoy un desafío rescatar e impulsar los valores mutualistas. Bueno, queremos agradecerles en nombre de todo el Grupo San Cristóbal y de San Cristóbal Caja Mutual y toda su comisión directiva la invitación a participar. Usamos siempre esta frase que tiene una historia personal, porque me la dijo un psicólogo cuando tenía a mis hijos adolescentes y me habló del concepto de la responsabilidad. Y siempre se dice que somos responsables cuando tenemos capacidad de respuesta. Y la verdad que en Caja Mutual nos gustó mucho, porque no hay cosa más importante que entender cuándo comienza a ser efectiva nuestra responsabilidad. Si tenemos capacidad de dar respuesta, somos responsables. Y si somos conscientes que necesitamos tener un impacto positivo en lo social y ambiental, somos responsables. Así que bueno, muchas gracias. Le dejo la palabra a Alberto, espero no haberme extendido mucho. Gracias, Mari, muchas gracias. Gracias por los aportes del financiamiento del triple impacto y la economía social y solidaria. La verdad que un gran trabajo ahí del Grupo San Cristóbal. Le damos la palabra a Alberto. Alberto, ¿estás preparado? Estaba muteado, pero sí estaba preparado. Bueno, felicitaciones, Mari. Muy linda la presentación, excelente. Lo mío va a ser más de barro, de territorio, de ensuciarme. No hice una presentación como Mari, va a ser volcar las ideas y como me van a venir en la cabeza, así que puede salir bien o podemos estar muy complicados. La verdad que las presentaciones estuvieron extremadamente prolijas, con lo cual me va a exigir un esfuerzo mayor de tratar de hacerlo un poco prolija. No soy prolijo a veces en la forma
de transmitir o de querer transmitir, transmito a borbotones, con lo cual pido por favor que me frenen y que pregunten en el caso de no comprender algo. Pero sí quiero rescatar, primero, bueno, el agradecimiento de la formalidad a todos ustedes, a los que nos invitaron, a los que nos están escuchando. Nahum, gracias por tenerme en cuenta. Un honor que esté Patricio presente. Gustavo por ahí también veo que está ya con más canas después de tantos años, pero también siempre cerca. Y realmente es un honor poder participar en un ámbito académico de estas características. Yo tomaba algunas frases, algunas palabras que fueron sonando por ahí cuando aparecieron la filantropía, por ejemplo, y no lo había pensado en traerlo a colación, pero cuando en los inicios del cooperativismo, Raiffeisen empieza con un objetivo netamente filantrópico, con el objeto de desarrollar las cooperativas de crédito. Y después de un tiempo se dio cuenta que ese fin filantrópico iba a tener un fin, iban a ser que los proyectos tuvieran una limitante muy importante, que es la necesidad del crecimiento del capital en el desarrollo de esta actividad como la que estamos viendo, que es la del crédito para el desarrollo local. Entonces, ahí él, junto con Schulze, a pesar de tener principios e ideologías diversas, ven la necesidad de retribuir ese capital, darle un interés y reconocerle un rendimiento, cosa que hoy lo traemos al día de hoy y realmente si no reconocemos un rendimiento de ese capital estaríamos extremadamente complicados porque en este tipo de actividad el capital se hace vital, el desarrollo del capital y el crecimiento del capital. Hecha esta breve introducción, me gustaría ir hacia las entrañas de la problemática que estamos viviendo con el no desarrollo local y la falta de desarrollo del crédito en la Argentina. Y esto tiene origen allá por el año 76, cuando tuvimos la desgracia de haber una dictadura de las características que tuvimos, en donde, digo al margen y no debería ser al margen, pero nos dejó una serie importante de gente desaparecida, muchas con relaciones interpersonales seguramente, pero nos dejó y nos trajo un sentido del financiamiento con un fin netamente especulativo. Y un sentido de ir concentrando ese sistema financiero, de financiamiento, de créditos, cada vez más. Y se fue tornando de tal agresividad que hoy tenemos un sistema financiero a nivel internacional que podríamos decir que el 5% de las entidades manejan el 50, el 60, el 70% de las finanzas a nivel internacional. Y esto es lo que trae lo que citaba Alejandro en algún momento de su charla, de su presentación, cuando cita Basilea. Basilea necesita que estos capitales extremadamente concentrados tengan una defensa. Entonces, comienza a fijar regulaciones prudenciales que hacen imposible que el crédito llegue a las localidades que están lejos de donde se desarrolla este engendro de capitalismo agresivo como el que estamos atravesando. Hoy pareciera que el tema de la COVID, nos hace ver algo similar en la compra de las vacunas,
una problemática similar, en donde los que más tienen compran más vacunas y los que menos tienen no van a tener nunca vacunas. Y en el sistema financiero pasa algo parecido. Y ya yendo un poco más en el eje de tiempo a la cercanía, a lo que estamos atravesando dentro del país, nos encontramos que tenemos un sistema financiero extremadamente endeble. Extremadamente endeble. Endeble en el sentido de la utilidad que se le puede dar al sistema financiero, que debería tener todo sistema financiero dentro de una economía, dentro de la economía de un país. Y esto lo digo con los números tomados de la última publicación del Banco Central, algo que ya veníamos sabiendo y que empezó a sonar hace un par de años, en donde nos dimos cuenta, después de décadas, que el sistema financiero financia a nivel nacional a un 15% del Producto Bruto. Esto no pasa en ningún país del mundo. Con lo cual podríamos decir que hasta somos una especie de laboratorio, tener un sistema financiero como el que tenemos, que es extremadamente elitista y extremadamente expulsivo de lo que no considera negocios y maximización de la utilidad. Y esto es importante porque dentro de este esquema se mueve el cooperativismo y el mutualismo, que también tiene una participación bastante baja respecto del financiamiento a la producción, al consumo, a todas las ramas o a todas las actividades de la economía. ¿Y por qué digo esto? Y porque realmente tenemos una participación relativamente baja, porque nuestra participación se diluye en el sistema financiero. Nosotros tenemos un sistema financiero que se fue tornando macroencefálico, ¿sí? Porque fue absorbiendo riqueza del interior para concentrarla en Capital Federal o en la ciudad de Buenos Aires. Pero se hizo chico, cada vez más chico, porque no formó un círculo vicioso, un círculo virtuoso y no desarrolló la actividad del crédito. Pasó a financiar un Estado en donde las dificultades cada vez eran mayores de conseguir financiamiento, entonces las necesidades de fondo hacen que los créditos representen de los activos totales del sistema financiero un 30%. ¿Sí? Y tenemos que los depósitos de ese sistema financiero financian parte de esos créditos, pero gran parte financian a los encajes y a los títulos que tienen que emitir por parte del Estado y para dar una cobertura a las necesidades del Estado en cuanto a financiamiento. Y esta concentración que decía se marca más cuando uno analiza y mira que el 50% del sistema financiero está entre los 10 primeros bancos privados. Y si agregamos el Nación y el Provincia y algún otro banco provincial, llegamos que al 80% está en manos de 8 bancos. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? Y que realmente tenemos que cambiar el eje de la discusión y darnos cuenta que el desarrollo local bajo este esquema es imposible, no lo vamos a alcanzar nunca. Entonces hay que rever todo el manual que nos armaron durante décadas, cerrándonos cooperativas, cerrando bancos cooperativos, cerrando bancos provinciales y siendo vendidos a particulares para que esos bancos concentren los depósitos en la ciudad de Buenos Aires y den préstamo vía código de descuento a los empleados públicos de las provincias. Con lo cual tenemos un sistema financiero con macroencefalia, anémico porque no financia a la economía real,
y encima es parasitario. Con lo cual creo que tenemos que, partiendo de esta visión particular que creo que muchos acompañan, o por lo menos la visualizan y no la transmiten, tenemos que rever este modelo. Y creo que el cooperativismo y el mutualismo son las herramientas que podrían o deberían tener que tomar una actitud para volver a construir este círculo virtuoso que se necesita para lograr el desarrollo local. Nosotros, desde la federación donde trabajo, hace un año, en plena pandemia, pedimos un informe a Gnosis. Gnosis es la compañía que brinda datos, bases de datos, procesa información del Banco Central y procesa información que las cooperativas y mutuales tienen que brindar a Gnosis respecto de la situación de sus deudores. Y nosotros tenemos 36 cooperativas y mutuales dentro de la federación que aportan información. Cuando recibimos el reporte, empezamos a darnos cuenta y a darle la importancia y el valor que tiene el movimiento cooperativo y mutual de crédito. ¿Por qué? Y porque nos dimos cuenta que algunos de los indicadores nos daban que Gnosis tiene una característica, al igual que verás, que es armar un scoring para que los bancos presten en función a lo que es Basilea. Entonces va calificando a cada deudor por una serie de factores. Si paga la luz, si la empresa está al día, toma información de distintas bases y las complementa con la situación de los deudores en el Banco Central. Entonces el scoring de Gnosis o de Veraz dice que cuando una persona o una empresa tiene más de 400 o 500 puntos, esto llega hasta 900 como el mejor, se le puede prestar. Y cuando tiene menos de 400 puntos no se le puede prestar, porque hay mucho riesgo, porque Basilea no quiere tener riesgo para los capitales concentrados y que se le puedan debilitar. ¿Y qué vimos? Que las cooperativas asociadas, tanto en consumo como en empresas, nosotros tenemos un segmento que financia empresas, que es el 70% de la federación, y las que financian consumo a individuos, el 30%. Ese 30% de individuos le presta a individuos que tienen menos de 200 puntos de calificación y que en promedio todas las financiaciones que da la federación, las asociadas a la federación, da 87 puntos de ese total de 1 a 900, de 900 es el máximo. Y si nos vamos a las empresas, vemos que el rango es de 250 puntos promedio. ¿Qué nos demuestra esto? Que el sistema financiero le presta al que no necesita, le presta al que tiene plata y al que está bien. Y las cooperativas y mutuales le están prestando a los que están excluidos del sistema financiero. Con una particularidad, por el informe propio del Banco Central sobre operadores no bancarios, ¿sí? Financieros pero no bancarios, en donde están las fintech, las cooperativas y mutuales de ayuda económica, las casas de electrodomésticos, las fintech, las tarjetas no bancarias. El Banco Central dice que las cooperativas y mutuales prestan en niveles de tasas similares a los bancarios. Y que las más altas son las fintech y las tarjetas no bancarias, y que las casas de electrodomésticos tienen otros beneficios marginales como el producto que venden, etcétera, etcétera, pero focalizan en que las tasas que tienen las cooperativas y mutuales están en niveles o en rangos similares a los bancos. Cosa que corroboramos nosotros porque desde la federación, en base a información del Banco Central y al régimen de transparencia del Banco Central, lo que hacemos es chupar las tasas de los préstamos personales, hacer un promedio simple y nos da que durante todo el periodo, lo hacemos desde hace 4 años, nosotros lo llamamos informe de transparencia, vemos que los 18 bancos, donde está Nación y algunas
compañías financieras, pero Banco Galicia, Banco Francés, etcétera, etcétera, prestan al mes de enero al 188 para préstamos personales, 188 de costo financiero total. Nosotros no tenemos una cooperativa que preste esa tasa. Entonces, digo, le prestamos a los que el sistema financiero no le puede prestar o no le quiere prestar. ¿Por qué? Porque está muy cómodo, tiene las regulaciones de Basilea y tiene las excusas para decir que no presta porque Basilea no le permite. Prestamos en tasas que a veces no llegan a los niveles de los bancos. Y tenemos la imposibilidad de poder manejar nuestros fondos y los fondos del propio sector, que es donde se desarrollaría realmente el círculo virtuoso. Porque nuestro sector, en general estoy hablando, no el específico y financiero, pone toda su plata en los bancos. Y nosotros le prestamos a las empresas y a los asociados, individuos, y su plata va a parar a los bancos. Nosotros no tenemos posibilidad de aplicar el desarrollo que nos daría un multiplicador bancario propio. Entonces, cuando uno mira toda esta ecuación y pensamos en la necesidad que es real del desarrollo local y de cómo el sistema financiero, y que no me explico por qué no se ataca al sistema financiero realmente, porque es el nido de la serpiente, por decirlo de alguna manera, y es intocable. ¿Por qué no buscamos desde el movimiento crear ese ecosistema que citó Mari, que citó en algún momento Alejandro, que nos permita utilizar los recursos del propio sector para volver a volcarlos dentro del propio sector? Nosotros tenemos ejemplos de empresas que nacieron por medio del crédito cooperativo. Tenemos startups hechos por empresas y tenemos la incubadora de empresas que después se desarrollan y pasan a ser pymes. Nosotros somos de las pocas empresas que le estamos prestando a cooperativas lácteas, 3 grandes cooperativas de la Federación que le están dando el financiamiento a una de las cooperativas lácteas más importantes del país, que no tienen un peso de asistencia en el sistema financiero, porque los expulsa, porque son situación 5, porque tienen un balance débil. ¿Qué conclusión o hacia dónde creo que tenemos que apuntar o trabajar? Es a integrarnos, utilizar y aprovechar de los principios que tenemos. Tenemos la democracia del capital como un pilar básico. Tenemos factores de gobernanza, de gobierno, mucho más trascendentes que los que cita el propio Banco Central o la OCDE respecto del tratamiento de accionistas, de asociados, etcétera, etcétera, porque tenemos la gobernanza dentro de nuestro ser, porque el gobierno es de los asociados. Entonces, vemos que tenemos los recursos, vemos que tenemos un sistema financiero que nos expulsa a las cooperativas de crédito. Cuando les servimos, nos llaman para que armemos fideicomisos y hagan negocios, etcétera, etcétera, y cuando no, nos cierran las cuentas, que es una realidad económica. Y tenemos el ataque permanente como lo tuvieron otros sectores de la economía social y solidaria. Lo tuvieron las cooperativas de trabajo, los ataques lo tuvieron las eléctricas cuando aumentaron las tarifas en forma desmedida con el gobierno anterior, y culpaban a las cooperativas eléctricas, cuando realmente lo que hacían era simplemente cobrar un canon y las tarifas se las llevaba el que generaba energía, no el que distribuía. Atacaron al cooperativismo de crédito y al mutualismo de crédito. Entonces, tenemos que pensar
en que cuando van hacia alguien de a uno es porque, en última, y cuando esto sea negocio para el capitalismo agresivo como el que estamos viviendo, van a venir por todos. Entonces, me parece como reflexión que tenemos que trabajar en que nuestro organismo supervisor nos permita, nos ayude, armemos, trabajemos en lograr mayor transparencia, lograr una superintendencia, como quizás en algún momento en la etapa de Patricio, creo que en el 2009 fue que se intentó crear esa superintendencia que luego no se pudo, no se alcanzó, no se logró, pero que tenga que ser una superintendencia donde generemos respeto hacia el afuera del sector solidario. Tengo más datos respecto de lo que somos respecto del sistema financiero. Somos el 3% del sistema financiero. 3% del sistema financiero. Y el sistema financiero financia al 9% del Producto Bruto Argentino. El Producto Bruto Argentino tiene financiamiento desde el sistema financiero solo con el 9% de las posibilidades que tiene, digamos, la economía real. Tenemos países donde están en el 100, en el 80, en el 70, en el 120. No voy a citar a los países. Pero sí tenemos países que están en el 9,5, en el 10, en el 11, que son Afganistán, República del Congo, algún país ahí cercano, Guyana o alguno vecino, Surinam. Entonces, pienso, me parece que hay mucho por desarrollar en este esquema de la necesidad del desarrollo local. Quizás en algún momento se pensó, no sé por qué problemática no se logró, no se pudo llevar a cabo, pero si no lo pudimos hacer desde el sector financiero, con las famosas cajas de crédito, allá por el año 2006, 2007, con modificación de la ley y con proyectos presentados al Banco Central y aprobados por la superintendencia y que nunca llegaron a la luz. Las cajas de crédito, de ahorro y crédito, eran entidades pequeñas, entidades financieras que tenían que captar el ahorro en la localidad, pero tenían una ventaja, una virtud. Solo se podían prestar en la localidad. Hoy tenemos que el 27% de los activos del sistema financiero están en títulos públicos. Que me encantaría saber si esos títulos públicos yo los tengo evaluados al valor de mercado, si el sistema financiero no entraría en crisis. Pero tienen una resolución que le permite valuarlos a grado de inversión en el tiempo como investment y le permite a su valor nominal. Digo esto porque tenemos que aprender de estas herramientas que utiliza el sistema financiero, los sistemas financieros, porque en esta crisis pandémica a nivel internacional, estoy seguro que la Unión Europea no le está pidiendo a ningún banco que haga un stress test para ver cómo eso es, porque me estoy pasando en el tiempo. Federico, ya termino, ya cierro. Que no les hace que hagan un stress test para ver qué capitalización necesitarían los bancos europeos para no quedar fuera de lo que es Basilea. Tenemos que aprender de esto, ser más rigurosos, pero saber que esa rigurosidad tiene que tener la flexibilidad de la mayor virtud y del mayor potencial que tenemos las cooperativas y mutuales, que es la cercanía, estar al lado. Y se los dice alguien que empezó en el análisis del riesgo en el año 92, cuando se crearon
las calificadoras de riesgo. Una ficción total, una mentira, pero no importa. Analicé mucho el riesgo y la mayor virtud que tiene que tener alguien que da crédito es poder ver a los ojos al que le da el crédito. Es la única forma. Si yo estoy cerca, le puedo prestar. Si estoy lejos, tengo que recurrir a Basilea. Y me voy a remitir, y esto para que nos sirva a veces de que nos enteramos y nos conocemos tarde, nosotros mismos. En el gobierno anterior, que no era para nada, digamos, amigable con el cooperativismo y el mutualismo, quisieron hacer un relevamiento de todo el sistema de créditos. Alejandro se acuerda porque participó. El Ministerio de Hacienda nos llamó, nos sentamos, trabajamos un año. Participó todo, mercado de capitales, bancos, compañías de seguros, separados por las 4 grandes auditoras. El informe se presentó en octubre del 2019 como un borrador, cuando era tarde. El gobierno ya no estaba, o estaba en estampida, en huida generalizada. Pero ¿saben qué decía el informe? Lo tengo. En borrador nunca salió a publicidad. Creo que a Alejandro sí se lo mandé en algún momento. Y dice que el sistema financiero era el que más prestaba en la Argentina. Pero los que mejor prestaban porque daban mayor capilaridad eran las cooperativas y las mutuales. Digo esto que nos sirva de alguna manera como experiencia. Gracias por escucharme, no sé si era el objetivo, no sé si fui a borbotones, traté de ser lo más gráfico posible y bueno, para las dudas, a disposición. Bueno, gracias Alberto. Si esta es tu versión de prolija, no quiero saber lo que es cuando estás orientado. Muy bueno. Bueno, gracias. Gracias. Muy bueno, gracias Alberto, gracias Alejandro, gracias Mari. Estamos ahí recibiendo mensajes felicitando el panel por la profesionalidad, por la expertise, por cómo conocen el tema, la verdad que se nota. Muchas gracias. Ahí tenemos, tuvimos de alguna manera como un panorama muy preciso sobre el sistema financiero, cooperativo y mutual, sobre hacia dónde va ese sistema y sobre cuáles son las diferencias que tiene este sistema con el sistema financiero tradicional. Eso me parece que ha quedado como muy en claro. Yo noté algunas cositas, tenemos algunas preguntas que hemos tomado también, ya les vamos a dar lugar, porque de alguna manera lo que dijo Alejandro, lo que dijo Mari, lo que dijo Alberto, se fueron hilando, ¿no? Fueron diciendo algunas palabras y algunos conceptos e ideas y se fueron hilando, ¿no? Ahí Alejandro hablaba del desarrollo territorial y de cómo el crédito y el ahorro solidario juegan un rol importante y fundamental en la inclusión financiera y cómo fortalecen las economías regionales. Mari nos contó hacia dónde va, digamos, esta economía, perdón, este sector financiero no bancario, y nos contó esta manera que trabajan ahí en San Cristóbal que tiene que ver con el financiamiento de triple impacto, y habló de un concepto fundamental, yo me tomo de la intención, ¿no? Que tiene que haber una intención de que ese financiamiento también logre objetivos sociales y ambientales medibles. Por supuesto, un gran desafío. ¿Hay alguna pregunta en esos términos? Te voy anticipando, Mari. Y después Alberto habló que en el 76 la dictadura lo que hizo, le cambió el sentido con la ley de entidades financieras y que al sector financiero le dio un sentido de financiamiento puramente especulativo, ¿no? Entonces ahí me queda con esto del sentido y de la intención y lo que decía Alejandro de la inclusión financiera, digo, ¿no? Cómo estos conceptos del cooperativismo y del financiamiento cooperativo y mutual
nos dejan ahí como muy tensionados, sobre todo escuchando también lo que contaba Alberto y cómo comparaba y diferenciaba cómo opera un sector y cómo opera otro sector financiero. Eso me parece fundamental. Bueno, en este momento vamos, si les parece, a iniciar una serie de aportes, intervenciones, consultas, preguntas. Veo que Gabriel prendió la cámara, no sé si querés hacer algún aporte, Gabriel, alguna intervención. No, Fede, vamos a la pregunta, Perfecto, ahí veo que Patricio levantó la mano, Patricio Griffin, abrió el micrófono, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente me quedé ampliamente, hasta diría emocionado por la coherencia y básicamente la unidad de pensamiento que desde distintas perspectivas se plantearon aquí. Hay algunas cosas que son para mí estratégicas, no solo respecto de la economía solidaria financiera, sino en el contexto completo de lo que es la economía cooperativa y mutual. Y por eso lo primero que hago es insistir en esto de economía. Cuando Mari plantea aquello de la filantropía, yo en otros años o en otras épocas, cuando era más joven y estaba en el INAES, usaba por ahí la palabra caridad para diferenciarla, o decir, no somos ONGs, con todo respeto por la caridad, con todo respeto por la ONG y con todo respeto por el principio de la filantropía. Pero no tiene nada que ver con este modelo productivo, con este modelo de creación y distribución de riqueza, que es esencialmente económico en el sentido inicial y clásico de la economía. Debe crecer, debe desarrollarse, debe ampliarse, no puede suicidarse cada vez que intenta provocar un desarrollo, conseguir un desarrollo. Y que esto sea ya un pensamiento generalizado en el sector, es un paso, a mi entender, muy, muy importante. Que esté Alejandro desde el mutualismo y desde una visión del mutualismo financiero clásico, digamos, en Argentina. Que esté Alberto, que está más pegado o absolutamente pegado al cooperativismo, que en épocas eran competencias casi imposibles de sentarse en una mesa, a lo mejor ahora con la distancia se puede hacer más fácil, ¿no? Y que además Mari Nadeo desde la perspectiva de un grupo que nace o que funciona alrededor del principio del seguro, de la protección del seguro, están mostrando un grado de madurez del sector, de todo el sector, que permite empezar a tener expectativas, a sentir que, bueno, podemos avanzar. Que además identifiquemos esto, es decir, la solidaridad, incluso lo planteó Mari con algunas palabras distintas, pero muy, muy bien, la solidaridad es un concepto económico, la solidaridad es un concepto de corresponsabilidad. Si no somos capaces de responder, como decía Mari, no sirve, ¿no? Y eso es un concepto netamente económico. Y nosotros justamente tenemos la importancia estratégica para el desarrollo local, para la felicidad de las personas, para la protección del medio ambiente, para la mejora de la sociedad, no desde una perspectiva individual de ayuda, de filantropía, de caridad, incluso aunque lo hagamos desde la mejor de las formas, ¿no? Yo siempre recuerdo, digo, bueno, cuando hablamos de esto de la caridad, decimos, Caritas es una institución excelente, de excelencia, pero es otra cosa, ¿no? Plantea la perspectiva desde otro sitio, ¿no? Nosotros estamos planteando directamente una alternativa económica eficiente. Y cuando le incorporamos estos principios que me va a gustar
profundizar, viendo el cuadro que planteó Mari, del análisis del impacto y de la perspectiva del impacto en cada uno de los esfuerzos inversores. Aquí estamos hablando de ahorro y crédito, pero tenemos que verlo también desde la inclusión de tecnología, desde la inclusión de conocimiento. Tenemos que también verlo bien también desde la propia inversión de los asociados en las distintas entidades y actividades productivas. Tenemos que verlo en todos los casos precisamente como un elemento de carácter económico en el básico sentido de que debe generar un poquito más que lo que se invirtió, más que lo que se arriesgó. Y esto, a mi entender, realmente crea una expectativa social, una expectativa en cuanto a las perspectivas del desarrollo, que realmente me entusiasma, que me parece algo que el movimiento tiene que asumir como propio. Cuando se señala Basilea, evidentemente Alberto casi lo dijo casi textual, Basilea es el manual de un modelo que se encarga de destruir esta propuesta, esta alternativa económica. Y que por ahí nos quiere arrinconar precisamente en esto de la filantropía, de la caridad, nos quiere poner en un rincón, porque no está en condiciones de aceptar incluso el mero desafío en igualdad de condiciones. Cuando la economía solidaria se pone a funcionar desde el punto de vista financiero, como desde el punto de vista productivo, como desde el punto de vista específicamente, y no por casualidad, el seguro fue uno de los primeros desarrollos que tuvimos. Nuestra primera cooperativa en la Argentina fue una cooperativa de seguros, o sea, dentro de lo que se habla en la historia, está planteando precisamente la posibilidad de la democracia incorporada, de la democracia metida dentro de la actividad económica en forma eficaz, en forma eficiente, con impacto, como señala Mari. Y entonces, por ahí creo que del desafío que nos queda, y que se lo dejo a la mesa para si quiere arrimar algo hoy o en otro momento, es justamente encontrar no solo los sistemas de medición del impacto, sino los sistemas de evaluación previa del impacto, de cómo analizamos socialmente y democráticamente qué cosas qué prioridades hay para que el impacto sea el mayor desde el punto de vista de la eficacia. Así que desde ese punto de vista, manifiesto mi gran alegría y dejo la charla para los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por tu intervención. Y vamos a continuar, entonces le vamos a hacer algunas preguntas a Mari. Mari, te leo algunas preguntas, después pasaremos algunas a Alejandro y Alberto. Hay algunas preguntas que, en relación a las finanzas de impacto, ¿qué considerás vos, Mari, si es necesario que el INAES regule ese tema? ¿O si es un proceso más de cada organización que debería definir si quiere trabajar con finanzas de triple impacto? ¿Cómo se puede apuntar el financiamiento de triple impacto para las viviendas también? Digo, hemos tenido un encuentro de viviendas también súper interesante. Bueno, entonces esas dos preguntas y una más que dice, Pablo Ares pregunta si el crédito de triple impacto incluye créditos destinados a incubadoras o aceleradoras de empresas de la economía social. Así como un paneadito, y después vamos a hacer lo mismo con Alejandro y Albert. Antes vi gracias, voy a tratar de ser bien breve. Antes vi en el chat que preguntaban algo sobre la medición del impacto. Después voy a tratar de poner en el chat para que puedan buscar los links. Hay muchas iniciativas mundiales, entre ellas el GRI, el Global Reporting Initiative, que empieza a medir impacto y se empiezan a hacer los primeros informes sobre sustentabilidad. Pero como esto trasvasó y fue a los mercados de capitales a nivel internacional,
se tienen instituciones incluso organizadas en Alemania, en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Hay varias iniciativas donde se miden con el KPI, pero hay algo muy cerquita que pueden empezar a ver, que es la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con su calificadora de riesgo, que fue seleccionada por la Comisión Nacional de Valores, que se rige por las normas internacionales de la Sustainability Accounting Standard Board, que es la que desarrollan los principios de medición tanto de impacto social como medioambiental. Antes de irme a esas preguntas, quería responderle a esta persona, porque leí el chat, así que googleando podés meterte en un montón de lugares, es infinito lo que hay, así que espero que te haya servido la respuesta. En términos de mi opinión sobre el INAES, y yo le tengo un cariño enorme, la verdad que desde que ingresé a San Cristóbal, que hace muy poco, esta semana va a ser 3 años nada más, y de la mano de Alejandro y de la gente tan querida del INAES, pude conocerlo y he podido interactuar mucho con ellos. Ya está el tema en la mesa, creo que se regule o no se regule, hay una intención, hablando de intencionalidad, de promover todas las prácticas de triple impacto, con lo cual se verá cómo se instrumentará eso, pero siempre hay apoyo y fomento a esto. Sí hay que entender que el ecosistema de triple impacto es muy amplio y hay que saber dónde ubicarse, y ahí me voy metiendo en los distintos, en lo que son las iniciativas. Digamos, uno puede estar promoviendo con diferente nivel de riesgo el capital de impacto para una incubadora donde va a tener una estructura y un instrumento de financiamiento diferente a una pyme que está en su ciclo de vida más desarrollado y que se está reconvirtiendo a triple impacto. Digamos, son realidades diferentes, nosotros hemos tenido participación en esas realidades diferentes, pero obviamente si hablas solamente de Caja Mutual, por su estructura y su modelo de trabajo, está más enfocada a lo que se llama mesocrédito y de tickets más altos. Hay organizaciones que trabajan con tickets mucho más bajos y que requieren un blend de tasas, como decimos yo, subsidiar la tasa para que ese emprendimiento, para que esa incubadora comience a fortalecerse y poder tener un ciclo de vida de negocio de esa empresa mucho más sano y más fuerte. Por eso es todo un tema en sí mismo lo que son el espectro. Tema viviendas, también incursionamos, hicimos una evaluación muy profunda con un proyecto específico, hasta tuvo su nombre. Nosotros fuimos una de las 4 empresas que se organizó para evaluar un proyecto de triple impacto en viviendas. Creo que hay muchísimo para hacer, hay que resolver el financiamiento de largo plazo, porque las mutuales tienen fondeo de corto plazo. Entonces no podemos tomar fondos a 60 días y colocarlos a 15 años. Tenemos un descalce ya hoy importante, porque estamos teniendo descalce entre cartera activa, entre 60 días de cartera pasiva a 36 meses de cartera activa, en algunos casos 48 meses. Imagínense que dar una solución de financiamiento de la vivienda es todo un desafío, pero hay una oportunidad gigante. Nosotros hemos trabajado con desarrolladores que pueden hacer viviendas en 6 meses de impacto social y ambiental, que pueden llegar con precios por debajo del 30% del valor de mercado. Hay instrumentos financieros que se pueden poner en marcha. Tenemos que resolver el descalce de fondeo y colocación. Creo que es un tema, el tema de viviendas, muy importante. Pero hay mucho para hacer y creo que hay una oportunidad enorme de poder meternos en ese producto financiero. Creo que no me quedaba nada más, ¿no?, de contestar de lo que me pediste, Federico. Sí, acá no, pero hay una pregunta más que dice, el acceso, que pregunta Enzo Zampayo, y esto por YouTube, y Enzo nos pregunta, te pregunta a vos en realidad, ¿el acceso al crédito financiero serán tenidos en cuenta las cooperativas que quieren enfocar sus actividades a abordajes de servicio ambiental, perdón, de servicios de turismo ambiental de triple impacto?
Me encanta. Ojalá explotemos en turismo de triple impacto. Nosotros tenemos, ojalá, aparte lo he vivenciado en Argentina con pueblos originarios, que se llama Pueblos Originales, la organización de turismo en Jujuy, y lo he vivenciado, y aparte soy, digamos, una defensora de ese turismo, y Caja Mutual tiene una sociedad anónima que es Viajes y Turismo, y estamos trabajando en esto. Ojalá, tenemos un espacio enorme, también lo que son servicios de viajes a corporativos para poder reducir la huella de carbono. Es decir, tenemos un trabajo enorme para hacer. Creo que hoy el COVID de alguna manera paralizó la actividad de viajes y turismo. Tenemos mucho por desarrollar, pero es uno de los sectores que más puede crecer por la conciencia ambiental y porque esto está evaluado en términos generacional. Los jóvenes están enfocados muchos a ese tipo de conciencia ambiental y eligen, tanto para lo que es turismo como para lo que es su vida laboral, empresas que tengan un compromiso con la conciencia ambiental y social. Así que sí, definitivamente sí. ¿Se puede hacer una pregunta? Dame un segundo, Patricia, que tengo varias preguntas del chat. Ahí en todo caso escribir en el chat a la pregunta y las compartimos. Así continúo con Alejandro. Gracias, Mari. Hay muchas preguntas, por eso, perdón, Patricia, hay muchas preguntas. Estoy tratando de tomar algunas para que nos alcance el tiempo. Ahora vamos con Alejandro con algunas preguntas que surgen. La primera es, ¿qué rol te parece que podrían tener las universidades en el ecosistema de finanzas solidarias o no financiero? ¿Qué rol podrían, si hay algún rol que podrían estar cumpliendo, aportando? Después hay una pregunta de Paulo Ares que dice, si crees que es el momento de que representantes de la economía social participen del directorio del Banco Central, o lo mejor sería armar un sistema paralelo. Te dejo esas dos preguntas y vamos por ahí, Alejandro, si te parece. Bien, con respecto al tema de las universidades, me parece que es fundamental esa alianza estratégica, en este caso del INAES con las universidades y del propio sector en forma directa con las universidades, es fundamental. Es un ente no contaminado, un ente eminentemente técnico, fuera de la politización, con lo cual es un ámbito adecuado para este tipo de consultorías que se pueda llevar a cabo. Mari dio un ejemplo que le iba a dar yo también, en el caso de la Universidad 3 de Febrero, esa calificadora de riesgo, me parece muy importante, es la única en este caso universidad, y se pueden hacer muchísimas otras cosas más en el plano técnico. De hecho, CAM tiene celebrado convenios con muchísimas universidades, entre las cuales está la Universidad de Villa María. En el caso de la segunda pregunta, hay que tener muy en claro lo siguiente. Yo lo explicaba recién, que en el año 93 se pretendió que el control de las mutuales y cooperativas, en este caso de créditos, esté regulado por el Banco Central. Una lucha muy importante del sector, muy atinada, muy oportuna, que llevó 20 años, y dejó en claro que el Banco Central no tiene injerencia en el control por las mutuales. Ahora bien, en este caso hay un proyecto que esta gestión de INAES lo ha desempolvado, que es mérito de Patricio, siempre se trató de que la superintendencia de ahorro y crédito se pueda llevar a cabo, y dentro del propio INAES. Este distingo es importante hacerlo, dentro del propio INAES, y no fuera del INAES. Tenemos experiencias muy claras cuando este tipo de controles se ejercen fuera del ámbito del INAES. Un claro ejemplo es la Superintendencia de Seguros, donde toman las mutuales y cooperativas prestadoras de seguro como entidades con fines de lucro. No hay ningún tipo de distingo, no hay ningún tipo de separación. En el caso de la Superintendencia de Salud, hace lo propio. Compara a las mutuales y las cooperativas prestadoras de salud como medicina prepaga. Si bien está en la ley, específicamente, pero la Superintendencia de Salud no hace ningún tipo de distingo en la calidad, en el espíritu de estas organizaciones, en la norma específica de las organizaciones, no hace ningún tipo de distingo.
Y en el caso del ahorro y el crédito, es fundamental que exista una superintendencia, pero totalmente separada del Banco Central. O sea, que sea una superintendencia que pertenezca al propio INAES, que conoce las particularidades de estas organizaciones, una superintendencia que piense en la estratificación, separar, en este caso, las responsabilidades y los controles para las mutuales pequeñas, las medianas y las grandes. Y agrego ahí el tema de cómo impactaría, o dentro de la pregunta que le hicieron a Mari, que estaba relacionada a que, cómo se vería en el caso de estas cuestiones de tipo impacto y demás en el ámbito de INAES. La superintendencia eso lo contempla. Este proyecto de superintendencia que se está llevando a cabo contempla todo eso. Ustedes saben que el sistema financiero tiene un sistema de calificación que es el CAMEL, y la idea es trabajar en un sistema similar, pero específicamente respetando la idiosincrasia, respetando los valores, respetando los principios de la mutualidad, la no lucratividad de estas organizaciones, un sistema de calificación específicamente para mutuales y cooperativas prestadoras de crédito. Porque hablábamos recién de que es un sistema totalmente distinto, y es un sistema que va a atender casualmente a todos aquellos que el sistema bancario no puede atender. Este sistema propuesto que estamos, les comienzo a adelantar, ¿no es cierto?, estamos trabajando en el desarrollo de este régimen de calificaciones, hace ponderaciones en cuanto a aspectos de gobernanza de las entidades, la evaluación de su gerenciamiento, las evaluaciones de la capacitación y la formación que le dan las mutuales y las cooperativas a sus directivos, cursos formativos, el grado de comportamiento de los regímenes informativos, su cumplimiento, pero fundamentalmente, además de calificarlos por la capitalización, por los activos, por la eficiencia, por la generación de excedentes, por la liquidez, también se hace una calificación y con una ponderación específica por el impacto social y medioambiental, el porcentaje de asistencias en función al género, o sea, los préstamos en función al género, financiamiento a microemprendimientos con impacto social y local, financiamiento a microempresas generadoras de empleo, capacitación y formación de cooperativas y mutuales, la medición del impacto medioambiental y el financiamiento otorgado, aportes de actividades al cuidado, educativos, culturales, deportivas, financiamiento en función del impacto en el mercado laboral. Y así podríamos seguir con otros objetivos de los 17 de desarrollo sustentable. Entonces, ¿qué quiero significar? Va a haber una ponderación importante en la calificación de estas entidades si trabajan en esta línea, casualmente, que es simplemente incorporar para qué fueron creadas, en base a los valores, los principios del sector, y volcarlos en esta dirección. Digo, no solo hay que ser bueno, sino también parecerlo. Y entonces, en este caso, me parece que hay que trabajar en esta sintonía, fundamentalmente. No sé si respondí a la pregunta que me hizo Pablo. Gracias, Alejandro. Una pregunta más para Alejandro que nos estaba haciendo Carlos Monzón. Consulta Alejandro Russo. La constitución de fondos de financiamiento puede también constituirse en un fondo de desarrollo cultural donde mutuales de clubes puedan reactivarse pensando en una post-pandemia. Bueno, una de las entidades más afectadas, mejor dicho, uno de los servicios más afectados para las mutuales fue casualmente todo lo relacionado a recreación, lo relacionado a hotelería, a hospedajes, a camping. Todos sabemos que producto de la pandemia no hubo ningún tipo de prestación en ese sentido. Y en algunos casos, también es importante decirlo, que hubo hoteles mutuales y cooperativos que fueron puestos a disposición de los municipios, de las provincias, para que sean hospitales de campaña. Pero digo esto, han quedado devastados porque hubo una pérdida. Hay entidades fundamentalmente de policías y demás que los costos fijos seguían vigentes y no hubo ningún tipo de ingreso y hoy se encuentran en una difícil situación. Entonces, en ese caso, lo que me parece a mí que se debería hacer un proyecto y también un proyecto que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Si ustedes nos preguntan hoy apostar a ese servicio es muy difícil porque no sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Pero vislumbrando el fin de la pandemia y demás, ¿por qué no? Un fondo para actividades recreativas, turísticas y demás, y también tenemos que estar viendo una alternativa que es muy interesante, es asociarnos también al riesgo de la actividad
en la cual se va desarrollando. Por ejemplo, si financiamos, un ejemplo, ¿no? No quiere decir que se lleve a cabo así. Si financiamos la industria vitivinícola, podemos también ver y analizar técnicamente las series de incrementos en el precio del vino y ver cómo podemos asociarnos para que nos paguen con los aumentos del vino en lugar de a equivalente a una tasa de interés, ¿no es cierto? O sea, asociarnos en el caso del riesgo, acompañando la producción. En este caso, hay que ver y hay que analizarlo, hay que despuntarlo bien, porque estamos hablando de una actividad que va a quedar muy, muy lastimada, me refiero a la actividad de turismo, va a quedar muy lastimada, va a cambiar el eje de turismo. Fundamentalmente eso se va dando, no en el caso de las mutuales, pero sí en la hotelería de 5 estrellas y de 4 estrellas, donde las convenciones, así se levante la pandemia, van a demorar mucho tiempo en hacerla, y se ha utilizado esta mecánica que estamos hoy utilizando, con lo cual ha cambiado el eje de esa hotelería. Pero en el caso de turismo mutual, o en el caso de turismo cooperativo, también va a haber cambios importantes que hay que analizar. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias también a todos quienes están participando, están haciendo consultas, preguntas. Acá tenemos apuntadas un par de preguntas para Alberto. La primera es, Alberto, ¿qué chances hay y qué debería pasar para que se pueda consolidar un sistema financiero no bancario, cooperativo y mutual, digamos, ante la existencia de un modelo cada vez más concentrado, competitivo, con alta tecnología y ultra competitivo, como es el sistema bancario tradicional? Y otra pregunta para Alberto es, ¿cómo se articula la agenda de la FinTech con las finanzas solidarias? ¿No? ¿Cómo se da esa articulación? Porque ambas no están reguladas, pero tienen principios diferentes. Bueno, dejo la segunda porque va a ser un poquito más largo. Esta, de la FinTech hay un error conceptual. Las cooperativas y mutuales están extremadamente reguladas. Extremadamente reguladas. Las FinTech no están reguladas. La FinTech es un negocio en donde los que crearon este tipo de entidades, que no sé por qué, yo creo que tuvo que ver mucho los medios periodísticos especializados en finanzas, que los ensalzaron tanto como que eran grandes fenómenos, que vinieron y se llenaron de plata, que realmente lo hicieron, a costa de pobre gente que entraba en una página y se endeudaba a tasas siderales, y no es más que esto una FinTech. Lo que no entiendo es por qué no hay control respecto del origen de los capitales, respecto de por qué en algunos casos dan rendimiento a los ahorros que captan, etcétera, etcétera, etcétera. Si me escucha alguien de la FinTech, seguramente no estará de acuerdo, pero es la realidad. Las entidades cooperativas y mutuales están muy reguladas, somos sujetos obligados por la UIF, tenemos una infinidad de obligaciones que cumplir. Hay regulaciones dentro del organismo respecto de tanto de las cooperativas como las mutuales, en cuanto a normas prudenciales, hay que calificar a la cartera, hay que hacer previsiones por incobrabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos reguladas. Esto lo grito y me pongo las manos así, estamos regulados, extremadamente regulados, porque después de 10 años de estar regulados, que siga pensando la gente que no somos entidades reguladas, realmente nos hace poco favor, y también demuestra lo poco que nos mostramos, ¿no? O cómo nos mostramos. Y las FinTech no son más que eso. Entidades que usaron tecnología para las finanzas. Esto lo puede hacer cualquier mutual, cualquier cooperativa, cualquier banco. Tecnificar, usar la virtualidad, una buena web desarrollada, lo hace una cooperativa, lo hace una mutual, da créditos vía web, lo que tiene que sí tener en cuenta esa web, que va a haber regulaciones y límites, y yo no le puedo dar un crédito a una persona que tiene 100 de ingresos y darle créditos por 1000. ¿Por qué? Porque por un lado le estoy dando una barbaridad de fondos,
que no me los va a poder devolver, y el negocio mío no va a estar en que me devuelva esos fondos, sino en apretarlo a ver cómo le saco lo más que puedo. Y lo voy a volver loco como fintech para ver cómo me paga. Las entidades cooperativas y mutuales tienen límites para dar préstamos, tanto regulatorios como por su propia naturaleza. Ninguna cooperativa o mutual le quiere dar 5 sueldos, 10 sueldos, 15 sueldos, o 16 sueldos, como llegaron a estar endeudadas muchos individuos sobre los inicios de la pandemia. Esto no sé si contesta el tema de la fintech. Y respecto del sistema, lo que haría falta, por un lado, es un reconocimiento político de la necesidad de este sistema paralelo, por decirlo de alguna manera. Pero habría que dotarlo de una serie de herramientas para que sea útil, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener una posibilidad de generar la administración de pagos y de tener documentos comunes que formen parte de un clearing o algo por el estilo, con una administración de la propia organización, con lo cual no es sencillo, es bastante complejo. El Sistema Nacional de Pagos, que es por donde circulan todas las transferencias, nosotros, digo, si queremos hacer las cosas bien, deberíamos tener un sistemita nacional de pagos cooperativos. Como en su momento apareció la orden de pago allá por la década del 60, sobre inicio de los 60. Es un tema de mucha discusión, que necesita de mucho espacio político a favor de esto. Sí hay una cuestión a favor, para cerrar. Estamos en una situación, tanto a nivel nacional como internacional, tanto económica como de salud y de crisis por la que estamos atravesando, que hay que encontrar soluciones alternativas. Y entiendo que esta puede ser una solución alternativa y que la situación de crisis por pandemia que tenemos quizás amerita pensarlo un poco más seriamente, desde lo político. Desde lo territorial, lo nuestro se arma enseguida, no hay ningún problema. El tema es que haya apoyo político para esto y que el Banco Central y los dueños del kiosco nos permitan abrir un kiosquito un poco más chico. Es lo más difícil. No sé si respondí. Sí, Alberto. ¿Quedan preguntas o comentarios? No, hemos tomado la mayoría. Ahí había una consulta en términos de cómo se mide para Mari, digamos, esto de cómo medir esta cuestión del impacto social y ambiental. Y después si hay un listado de organizaciones dispuestas a financiar cooperativas que quieran trabajar el triple impacto. Un listado, o cómo se enteran las cooperativas que mutuales están haciendo ese tipo de financiamiento. Con respecto a la medición, lo comenté hace un ratito en las otras preguntas que me hiciste. O sea, uno puede ir viendo desde la medición más básica de trazarlo contra los objetivos de desarrollo sostenible. Tienen que meterse en la web de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está tanto en inglés como en español, así que allí tienen las herramientas y metodologías. Y después están todas las metodologías que comenté, desde el GRI al KPI de la Unión Europea, o sea, hay varias metodologías, y como también hablamos Alejandro y yo, lo que está haciendo la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que también está alineada a normas internacionales. En cuanto al acceso, creo, digamos, no sé si hay mutuales y cooperativas desarrollando financiamiento de triple impacto. Sí hay organizaciones de la sociedad civil, como en el caso de Sumatoria, como en el caso de Fixit, hay organizaciones de la sociedad civil que están traccionando, y también soy parte del board de la NAP, de la organización que tiene que ver con la inversión de impacto para Conosur, así que también contactándonos a nosotros
podemos de alguna manera vincularlos al ecosistema de triple impacto. Creo que, y lo hemos hablado muchas veces, que tenemos la posibilidad, y de hecho se está haciendo, y de la mano de Alejandro en el tema de las mutuales, se está llevando a todas las mutuales y cooperativas, esto de vincularnos y de estar de alguna manera articuladas para poder financiar el sistema productivo y con impacto social. Si hay otras mutuales o cooperativas, por ahí eso yo lo desconozco, pero sé que hay mucha voluntad de parte de todas las mutuales y cooperativas de trabajar en esto. Gracias, Mari. Bueno, digo, el compromiso era cerrar a las 21 horas, son las 21 horas, me parece que hemos hecho un gran conversatorio, otro más, el séptimo. Por ahí, digo, pues para cerrar, si quieren hacer algunas palabritas de cierre, Alberto, Mari o Alejandro, bien cortita para hacer un cierre, si les parece, y vamos con eso. No, yo solamente agradecer, nada más. Los dejo a Alejandro y Alberto, son los referentes del sector, yo solamente agradecer la invitación. Alberto. No, básicamente agradecer, pido disculpas por lo coloquial de mis manos para ampliar que éramos controlados, dejó de ser académico, pero bueno, agradecer realmente a todos el dejarnos participar, el usar esto como tribuna para que realmente el Estado empiece a contemplar un poco más a las cooperativas y mutuales que tienen mucho para dar y pueden ser un bastón y un apoyo muy, muy, muy importante para el Estado. No nos olvidemos una cosa, el Estado quiso, por intermedio de los bancos, prestar a tasa del 0%, subsidiando la tasa. Creo que no se dio un crédito. Si dieron 3 o 4, estamos ahí en el sistema financiero, con lo cual no hay voluntad del sistema financiero en pensar lo que necesita la sociedad. Y nosotros creo que estamos para eso. Bueno, en mi caso simplemente decirle que nos sentimos, hablo también por Mari y por Alberto, como nuestra casa. Tenemos un afecto especial por la Universidad Nacional de Villa María. Tenemos muchos amigos allí y les agradecemos mucho esta invitación a Raúl, a Gabriel, en este caso una excelente coordinación de Federico. Y bueno, simplemente decirle que estamos a disposición de todos ustedes. Creemos que esta integración que se está dando entre las universidades y la economía social y solidaria es fundamental. Es fundamental. La dirigencia, estoy convencido que no cumple las normas, no por una cuestión defraudatoria en su gran mayoría, sino por una cuestión de a veces de falta de capacitación y falta de formación. Y la universidad allí es un ámbito adecuado para que podamos poder capacitarnos, poder formarnos, poder desarrollar con más eficiencia y más eficacia la economía en la cual estamos trabajando. Esta es una economía distinta, como bien lo planteaba Alberto, y es un nicho del mercado donde vamos a tener que desarrollarnos y trabajar fuertemente para mantener nuestros espacios reforzados y ser cada día más importantes. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta cualquier momento. 2 palabritas, si me permiten. Ahí Jorge Giordanino comentaba que a las... ¿Quién tiene el televisor prendido? Alejandro debe ser, ahí, no, el teléfono, ¿no? Teléfono. Jorge Giordanino comentaba que el Banco Credicop, a pesar de que está, o no a pesar, en el marco de la normativa de Basilea, es un banco cooperativo que va haciendo permanentemente el esfuerzo en todos estos años de incluir a la comunidad a través de sus comisiones, etcétera, etcétera, con lo cual le da un carácter democrático muy interesante porque tiene esa impronta cooperativa. Así que es parte de este ecosistema con toda claridad. Nosotros el rol que cumplimos como universidad, por ahí me toca ponerme varios sombreros, pero bueno, en este momento me pongo el de la universidad,
es que son parte clara de un proyecto de país que mira el desarrollo de las personas, que mira el desarrollo humano, el desarrollo desde los territorios, el desarrollo local, regional, con esos entramados productivos, pero básicamente pensando desde la democracia económica, es decir, desde personas participando no solo en las decisiones, en lo que hace a la política representativa, sino tomando decisiones en aquellas cosas que son completamente trascendentes. ¿Qué producimos? ¿Cómo consumimos? Etcétera. Entonces, en ese sentido, este tipo de organizaciones de la economía social, solidaria, cooperativas, mutuales, pero también aparecen un conjunto de organizaciones, son fundamentales para construir esos entramados, como decía Aldo Ferrer, de densidad nacional o densidad local, decimos nosotros, y construir esa densidad local. Y las universidades pensamos que tienen que ser, tienen que colaborar con esa construcción. Así que bueno, agradecerles profundamente que compañeros, compañeras, referentes de primer nivel del mundo de la economía social y solidaria, vengan a nuestra casa y formen parte de este diálogo, y decirles que acá tienen un banquito para subirse en lo posible, para mirar otras perspectivas, etcétera, y el aporte que se está haciendo a la creación de conocimiento es invalorable. Nosotros valoramos mucho esa función también de este tipo de organizaciones, co-construir conocimiento. Así que bueno, gracias por acompañar. Gaby, yo no sé si querés decir algunas palabras. No, solamente agradecer, gracias Nahum, ya representas perfectamente a la UNI y también al INAE, así que no, gracias Alejandro, gracias María Marta, gracias Alberto, un gusto, la verdad un gusto escucharlos, y para la universidad también es muy importante el aporte de los saberes, ¿sí? Y además contar que esto no solamente queda grabado, sino va a quedar sistematizado y va a poder circular también lo que conversamos hoy, lo que pusieron a disposición de toda nuestra comunidad. Así que nada, muchísimas gracias como siempre Nahum por estar y aportar. Un abrazo. Bueno, gracias, un gusto.